Este, la drosófila solo tiene 4 pares de cromosomas y estos pueden ser estudiados pues, los 4 de manera muy sencilla con el microscopio. 2 de estos cromosomas van a determinar el sexo de estos insectos. A estos cromosomas se llaman cromosomas sexuales. En el humano parece algo parecido también de los cromosomas que determinan el sexo. Y también la diferenciación del humano, al ser más larga, también es un motivo de estudio actual también, porque no se sabe propiamente qué es lo que causa que se diferencie a un hombre o a una mujer. Ujú, el hombre. Igual, más adelante lo revisamos y se los explico. Bueno, los cromosomas sexuales se descubrieron en 1905 por Nady Stevens, que los identificó en un tipo de abeja. Existe en los machos uno de los cromosomas sexuales es llamado X y el otro Y, y en las hembras es doble X. El color normal de los ojos de la mosca de la fruta es rojo. Morgan encontró entre sus moscas había una mosca macho con ojos blancos en lugar de ojos rojos. Tales variaciones, como el gen para los ojos blancos, suceden algunas veces cuando un gen de un cromosoma cambia de manera espontánea. Y a eso se le conoce como una mutación. Morgan cruzó una hembra de ojos rojos con el macho de ojos blancos. Toda la descendencia F1 tenía los ojos rojos. No hubo ninguna dificultad para reconocer al alelo mutante para ojos blancos como recesivo con respecto al rojo. Después, Morgan cruzó machos y hembras de generación F1 para producir F2. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? O sea, de las F1 son las de los padres que traen ya los dos alelos y la filaria 2 son entre ellos mismos para ver qué es lo que sucede, cómo sale la combinación. Bueno, en la F2, la filaria 2, que lo que encontró fue que 3/4 de las moscas de estas tenían los ojos rojos, mientras que el cuarto tenía los ojos blancos. Estos resultados pues, coincidieron con la ley de segregación de Mendel, excepto por una cosa: todas las moscas de ojos blancos eran machos. Nada en la hipótesis de Mendel podía explicar la característica relacionada con el sexo del organismo. Esto pasa exactamente con la hemofilia. ¿Se acuerdan que en algún momento les platiqué de esa enfermedad, la hemofilia tipo A, que era una mutación que aparece en el cromosoma sexual de la mujer, pero que solo se expresa en los hombres y las mujeres solo son las portadoras? ¿Sí se acuerdan? Esto es parecido, esto es exactamente igual. Sí, nada más que aquí el gen sí lo transmite la mujer, pero el que desarrolla la enfermedad es el hombre. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso o no, chicos? Chicos, Mande, profe. pues lo que acabo de preguntar, Sí, sí sí lo recuerdo. que a ver, ¿qué recuerdas? Ay, ni mente. Bueno, entonces, el, ok, el color de los ojos es heredado en forma diferente por machos y hembras, y este hecho fue considerado por Morgan como una asociación de estos genes con los cromosomas sexuales. Morgan en ese momento explicó que el gen para los ojos, para el color de los ojos estaba en el cromosoma X y que el Y no aportaba ningún gen para el color de ojos. Los genes encontrados en el cromosoma X o Y son llamados genes ligados al sexo. Observa los fenotipos y genotipos de las generaciones F1 y F2 en la 416. ¿No? Entonces aquí tenemos el macho de ojo blanco contra la hembra de ojo rojo, ¿no? Y aquí tenemos el XR y el Y, ¿no? Entonces igual hacemos la combinación y lo que vamos a obtener
van a hacer que todas van a tener ojos rojos porque porque el gen dominante va a ser el del ojo rojo. Y luego cuando cruza macho rojo con hembra roja, obtiene la generación de igual no vemos el fenotipo, doble X, o sea, son hembras. Y XY, X, X dominante con X recesivo, y solamente el macho heredó el, el color de los ojos blancos, ¿no? Según el cuadro de Punnett, pues salió así, y eso era. Ahora, cuando observamos esos genotipos, los genes ligados al sexo se representan con un superíndice en la parte superior de X o Y. Por ejemplo, el ojo rojo dominante se representa con la R mayúscula. Y el genotipo de la hembra de ojos rojos se escribe XR, domina XR mayúscula. Mientras que una hembra heterocigota se escribiría XR porque va a heredar un gen recesivo del blanco y un gen dominante del rojo. El genotipo para una mosca macho con ojos rojos sería XR y Y, ¿no? Y no, porque el Y no está aportando ningún gen, ¿sí? Bueno, no aporta ningún alelo, perdón. La letra Y es incluida en el genotipo porque esto nos va a ayudar a saber si eso se trata de algo, una mosca macho o una mosca hembra, y para determinar el genotipo del macho de ojos blancos, que terminaría siendo XR recesivo y Y sin gen, ¿no? Esa simbología es la que vemos acá, ¿no? En el cuadrante inferior derecho vemos que está esta mosca con los ojos blancos, que como habían dicho, ¿no? Lo que explicaba era que como el Y no aporta ningún tipo de alelo a el color de los ojos, por eso es que va a predominar el que se encuentra expresado en el del hombre, bueno, en el cromosoma X, en el caso de los machos. En el caso de las hembras, como tienen dos cromosomas X, uno de los dos va a aportar uno de los alelos para el color de los ojos, por eso es que va a perseverar el que sea dominante, por ejemplo el rojo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, en la generación F2, a la mitad de los machos van a recibir un alelo dominante para los ojos rojos y la otra mitad recibirán el alelo dominante para los ojos blancos. Al no haber alelo correspondiente en el cromosoma Y, un gen, lo individual determinará la característica. Entonces, la característica recesiva va a ser expresada en los machos que heredan ese alelo. ¿Cuál es el genotipo que se encontrará en las hembras de la generación F2? Morgan hizo un segundo experimento para probar su hipótesis de que el gen para el color de los ojos está en el cromosoma X. Cruzó un macho de ojos blancos con hembras de ojos rojos de la generación F1. ¿Qué resultado puedes predecir? Y eso fue lo que obtuvo en la 417, que sería esta imagen, ¿no? En la 417, los resultados del cruce fue que tuvo un macho con ojos blancos y una hembra con ojos blancos. Y esto, fue que, bueno, el resultado que puedo decir fue ese. Y se muestra que alrededor de la mitad de las hembras tendría los ojos blancos, resultado que Morgan obtuvo, debido a que las hembras no heredan un cromosoma Y. El gen para los ojos blancos no estará en aquel cromosoma, el gen estará en los cromosomas X, por eso necesitaba el hijo de la filaria 2 que tuviera los ojos blancos para que pudiera pasar ese cromosoma X a alguno de los hijos y se presentara esta mutación en en las hembras también, ¿sí? Entonces, debido a que las hembras no le dan un cromosoma Y, el gen se encuentra en los blancos. Por ejemplo, si el cromosoma Y tuviera una mutación, solamente los machos lo tendrían, pero como este cromosoma estaba esta mutación estaba en el cromosoma X, por eso es que sí, también lo podían tener las hembras, solamente que tenían que tener una cruza en la cual se pudiera manifestar esto, ¿sí?
Entonces Morgan fue responsable del descubrimiento de los genes ligados al sexo, pero sus series de experimentos también conformaron la teoría cromosómica de la herencia. ¿Sí se acuerdan qué decía la teoría cromosómica? Bueno, los experimentos con el color de ojos blancos proporcionan la primera evidencia que ubica un gen particular en un cromosoma en específico. Gracias a estas investigaciones en la mosca, la teoría cromosómica de la herencia queda bien establecida. Los cromosomas y su determinación de sexo. En los mamíferos, en muchos de los insectos y en algunos de los peces y en las plantas dioicas, los machos tienen el mismo número de cromosomas que las hembras, pero un par es el cromosoma del sexo. Es muy diferente en apariencia y composición genética. Las hembras tienen dos cromosomas sexuales idénticos llamados X, ¿sí? Y los machos tienen un solo cromosoma X y un cromosoma Y. El sexo es determinado por la combinación de estos cromosomas, es decir, cuando hay X y Y va a ser macho y cuando hay doble X va a ser mujer. Los cromosomas X y Y son marcadamente no homólogos, es decir, estos no se parecen, a diferencia de la mayoría de los otros cromosomas. Recordemos que pues tienen una parte que está en espejo a ellas, ¿no? Son idénticos, mientras que en estos pues no lo tienen. Los cromosomas X y Y son marcadamente heterólogos y en otra palabra la mayoría de los genes en un cromosoma no tienen alelos correspondientes en el otro. Los genes en el cromosoma X se dicen ligados a X y los genes en el Y son ligados a Y. Muchos genes ligados al sexo no tienen que ver con las características sexuales. Por ejemplo, el gen de los ojos blancos que se describió en la drosofilia no tiene nada que ver con la masculinidad o la feminidad de la mosca. Todos los pares de cromosomas, excepto los cromosomas sexuales, son llamados autosomas, ¿sí? La mayoría de los cromosomas en el organismo son autosomas. Por eso hay enfermedades que se les o patrones de herencia que se les llama autosómicos recesivos, autosómicos dominantes. Quiere decir que corresponden a uno de los cromosomas que son o que pertenecen al grupo de los autosomas, ¿sí? Los números de cromosomas pueden variar, pero siempre hay solo un par de cromosomas sexuales. Por ejemplo, la mosca dorsófila tiene 4 pares de cromosomas. 3 son autosomas. En los humanos, 23 pares, tiene 23 y de esos 22 son autosomas. Los perros tienen 38, tienen 39 pares y 38 son autosomas. ¿Cómo se va a determinar el sexo? Durante la meiosis, los cromosomas sexuales se segregan en pares, de la misma manera que los autosomas. Como resultado de la segregación, la mitad de los del espermatozoide portarán un cromosoma X y en la otra mitad portarán un cromosoma Y. La hembra con 2 cromosomas X producirá óvulos siempre con cromosomas X. Entonces, esto quiere decir que cuando está la espermatogénesis, la espermatogénesis, y entra en el proceso de meiosis, uno de los espermatozoides va a heredar X y otro va a heredar Y. Entonces, va a depender de la conjunción o el conjunto que haya entre la fecundación para saber cuál será el sexo del cigoto. Desde ahí ya podemos nosotros saber eso por medio de, bueno, o sea, se podría saber, se tendría que hacer un estudio muy peligroso, pero se podría saber eso, ¿no? El sexo del producto a través de un cariotipo. Entonces, nosotros podríamos hacer ese estudio para saber si era o macho o hembra. Y desde ahí ya viene determinado cuáles son cómo es que se va a heredar el sexo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nos va a indicar cómo es que se va a producir un cigoto macho o un cigoto hembra. En muchos organismos no hay cromosomas sexuales. Por ejemplo, en la mayoría de las abejas y hormigas, el sexo es determinado por el número cromosómico total. Los machos son producidos de óvulos sin fertilizar y son haploides. Las hembras se desarrollan a partir de un óvulo fertilizado y son diploides. Algunos peces y reptiles no tienen cromosomas sexuales. En estos animales, el sexo de un individuo es determinado por factores ambientales. Por ejemplo, el embrión de un caimán es determinado por la temperatura a la cual se desarrolla el huevo. Además, en las aves, las polillas, las mariposas, los reptiles, algunos peces y anfibios, es el macho que tiene dos copias correspondientes al cromosoma sexual, mientras que la hembra tiene los cromosomas sexuales desiguales. En estas condiciones, por ejemplo, en las aves es la hembra la que determina el sexo, no el macho, como es en el caso de los mamíferos, ¿no? Características limitadas por el sexo. Ya habíamos hablado de las características ligadas al sexo. En este caso se menciona al daltonismo y a la hemofilia, como ya lo había platicado. Sin embargo, también los autosomas contienen algunos genes que son expresados solo en uno o el otro. Características autosómicas que son expresadas solo en un sexo son llamadas características limitadas por el sexo. Los genes limitados por el sexo son portados por ambos machos y hembras. Sin embargo, esos genes son activados por las hormonas, es decir, en el macho esos genes van a ser expresados por la acción de la testosterona y pueden ser no expresados en la ausencia de. Ajá. O sea, es decir, en las mujeres que no producen cantidades tan altas de testosterona, los genes no van a ser expresados, ¿sí? O por ejemplo, pueden ser genes que corresponden a la expresión por la acción de hormonas como el estrógeno. No, 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 no. Por ejemplo, esos genes que pueden estar son el crecimiento de barbarachos y producción de leche en las mujeres. O sea, los dos tienen los genes, ¿sí? Porque los machos también son, los hombres, los humanos también son capaces de producir leche, pero bajo condiciones patológicas. Es decir, alguna acción en la que bajo el estímulo el estímulo y producción de hormonas, por ejemplo, cuando hay un adenoma hipofisiario, que hay un estímulo de la producción de prolactina que no producen los hombres, pero hay un adenoma o un tumor que está condicionando que aparezca esta hormona, va a activar los genes y se van a expresar. De igual manera, las mujeres normalmente no expresarían o no producirían vello en la cara, ¿no? En barba, por ejemplo. Sin embargo, cuando ellas estén expuestas a testosterona, la van a producir, como es en el caso del ovario poliquístico, en el que hay un desbalance en la producción de testosterona y estrógenos. Esto es lo que hace que aparezca hirsutismo, que es patrones de crecimiento de vello a partir de la acción de hormonas como la testosterona. También hay características que son influenciadas por el sexo, pero características que son limitadas por el sexo, aquí hablaríamos más, por ejemplo, del desarrollo por ejemplo, de las gónadas. Es característico, ¿no? Si hay una hormona, se van a desarrollar, si no hay una hormona, no se desarrolla. Y ya es lo que va a hacer que un hombre tenga los genitales dicotómicos de un hombre y las mujeres tengan los genitales correspondientes a una hembra, ¿sí? La biología es así, no es que sea discriminatoria ni nada, sino que es lo que tiene de evidencia para determinar eso, ¿no? Ya después, si después tienen alguna otra alteración, bueno, no alteración, sino alguna preferencia o inclinación hacia otro tipo de cosas, pues ya no tiene que ver con la biología, ya es parte del psique, ¿no? Y también, ¿no? O sea, son preferencias que se tienen y está bien y no tiene nada de malo y no pasa nada, ¿sí? Nada más o sea, por eso les digo, no es que tenga, que la biología sea discriminadora o algo así, sino que es lo que ha descubierto hasta hoy, ¿no? Lo que se sabe hasta hoy.
Y luego tenemos a las características que son influenciadas por el sexo, ¿no? Estas propiamente no están ligadas al sexo, pero sí son determinantes por el ambiente que se tiene. Por ejemplo, la calvicie es una característica que está influenciada por el sexo. Tanto hombres como mujeres pueden ser calvos, pero la calvicie es más frecuente en los hombres y esto se debe a las hormonas que influyen en la expresión de un gen. El gen que va a hacer que disminuya la producción, bueno, el crecimiento y estimulación de folículos y va a hacer que estos mueran y empiecen a quedar calvos. Este gen es dominante, pero la presencia de las hormonas sexuales femeninas no actúan como recesivo en este gen. Además, la calvicie se conoce como características influenciadas por el sexo al labio leporino y la gota, ¿sí? Que se presentan más frecuente en hombres que en mujeres. El desorden genético de la espina bífida, que consiste en una fisura en una vértebra, es más común en mujeres. Luego llevamos a mutaciones cromosómicas. Los cromosomas pueden sufrir cambios espontáneos, tales como cambios que involucren cromosomas enteras o partes de ellos. A esto se le conoce como mutaciones cromosómicas. Y estas ocurren principalmente durante la meiosis. Durante la mitosis o meiosis, ¿sí? Hay dos tipos de mutaciones cromosómicas. Uno de ellos son cambios en la estructura del cromosoma y el otro son cambios en el número normal de cromosomas. En el caso de las mutaciones en la estructura del cromosoma se les conoce 4 tipos de alteraciones. Deleción, que es la pérdida de una parte del cromosoma. Duplicación, que es la repetición de una parte del cromosoma. Inversión, que es un fragmento del cromosoma, se separa y se inserta de manera invertida. Translocación, una parte del cromosoma se une a otro diferente. Y esto, pues esto va a causar alteraciones. ¿Por qué? Porque al momento de que los genes se van activando y se van activando por secciones, tienen afuera proteínas que van a facilitar que esos genes se lean y se expresen. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una translocación, es como si yo les dijera, voy a buscarme en el diccionario la palabra, ¿qué será? Pelele, ¿no? Y ustedes van y lo van a buscar en la P, ¿no? Entonces, cuando ustedes van y buscan en el diccionario en la P, van a ir P, E y ya van a encontrar PLL y la definición. Entonces, aquí lo que pasa, eso sería en un cromosoma normal, ¿sí? En un cromosoma sin alteraciones. Pero en un cromosoma que tiene un defecto, por ejemplo, digamos que tiene una deleción, ustedes van y buscan la P y no están todas las hojas de la P, no está ninguna palabra de la P, entonces no van a poder explicarme qué es ser un pelele. Luego, si yo los mando a buscar, ¡hey, deja ahí! No, ven. Entonces, si en el caso de la duplicación, sería que ustedes van, buscan en el diccionario y encuentran 2 veces la palabra pelele. Entonces, no van a saber cuál es la buena, ¿no? O pueden leerlo 2 veces, que sería igual algo que puede suceder. En el caso de la inversión, digamos que yo busco la palabra pelele y en vez de decir, y no la encuentro tampoco, porque en vez de que diga pelele, va a decir el EP, ¿no? Y yo no voy a ser capaz de encontrar la palabra que estoy buscando. Y en el caso de la translocación, es que yo fuera a buscar la palabra pelele a la P, pero no está en P, sino que está en R. Entonces yo no voy a ser capaz tampoco de encontrar la palabra pelele. Y esto me va a condicionar que aparezcan mutaciones de diversos tipos. Bueno, alteraciones en el cuerpo, porque digamos, ahorita estoy hablando yo de palabras, no es un ejemplo para facilitar la comprensión, pero digamos, yo necesito producir albúmina, por ejemplo, para poder, o hemoglobina. Entonces yo tengo un gen para eso, pero no se encuentra en el lugar donde debería de estar. Entonces, cuando yo lo busco, o la voy a leer mal y voy a hacer una hemoglobina defectuosa, o lo que voy a hacer es que no voy a producir hemoglobina, sino que voy a producir otra cosa. Digamos, en vez de hemoglobina, ¿qué tal que ahí donde yo normalmente leería la hemoglobina, hubiera, no sé, tiroglobulina, ¿no? Entonces eso condicionaría que yo tuviera más tiroglobulina en lugar de hemoglobina.
Eso es lo que sucede con las mutaciones, que al final van a tener repercusión sobre cómo se expresan las proteínas necesarias para que la célula funcione, ¿sí? Y esto lo vemos aquí, estos problemas los vemos aquí. De su lado izquierdo, ustedes ven un cromosoma completo con el gen que marca, que es este gen naranja, que se encuentra en D, y ya en la siguiente, cuando este se separó por mitosis o meiosis, condicionó que no apareciera ya este gen. Eso fue una deleción. Luego tenemos en la que sigue una duplicación. El segmento BC que ustedes ven a la izquierda, ya no lo encontramos en la siguiente parte, en el siguiente cromosoma, que fue después de igual una mitosis o una meiosis. Y esto puede aparecer por diversas causas, no solamente por errores en la mitosis o en la meiosis, sino también por ejemplo, cuando hay daños en el ADN por acciones químicas, por radiación, por inducción de factores de transcripción, pues van a condicionar que todas las células a partir de ese error sean igual, salgan mal. Y eso es lo que va a condicionar que una mutación se vuelva algo que pudiera complicar la existencia de esa persona con la mutación. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, las mutaciones son aún más drásticas que las génicas, las cromosómicas, porque en sus efectos sobre un organismo, ya que involucran a muchos genes, no solo a un gen en específico. Por lo general, estos cambios drásticos provocan la muerte, la incompatibilidad con la vida, deformaciones en la descendencia. Rara vez pasan a las generaciones siguientes. El otro tipo de mutación cromosómica sucede cuando los cromosomas homólogos no se separan durante la meiosis, y esto resulta que haya un número desigual de cromosomas en los gametos producidos. Este error, que se le conoce como errores de no disyunción, a consecuencia de que algunas veces las cromátides o pares de homólogos de cromosomas fallan en su separación correcta durante el organismo, usualmente no es dañado, pero cuando la disyunción ocurre en la meiosis, el resultado es un gameto anormal que producirá una descendencia anormal. Este gameto tendrá un cromosoma extra o le faltará un cromosoma. Si un gameto anormal se une con un gameto normal, el cigoto tendrá también un número anormal de cromosomas porque le va a estar aportando uno más o uno menos de los pares que debería de tener. Y estos pueden ser tanto en los cromosomas de sexo como en los cromosomas autosómicos. Si el cigoto recibe, por ejemplo, solo un cromosoma en particular de los dos que debería, a esta condición se le conoce como monosomía. En la trisomía, el cigoto recibe 3 cromosomas de un tipo en particular en lugar de los 2 que normalmente recibiría. La no disyunción puede involucrar cromosomas autosómicos o sexuales. En los humanos, la monosomía o la trisomía en cualquier par de cromosomas produce alteraciones tan fuertes que pueden ser incompatibles con la vida, no pueden permitir el desarrollo, son causas de aborto. Sin embargo, si la descendencia sobrevive, tendrá dificultades en su desarrollo, como es el caso de la trisomía del cromosoma 21, que es una de las causas del síndrome de Down. El síndrome de Down puede aparecer también por traslocación o por mosaicismo. Típicamente las personas que presentan síndrome de Down tienen varias características en común: estatura baja, ojos oblicuos, lengua grande, músculos débiles. Estas personas presentarán retraso psicomotor muy importante y son propensos a defectos del corazón. Sin embargo, muchas personas con este síndrome pues llevan una vida normal, ¿no? Incluso hay unos que hasta que hasta viven más que normalmente la esperanza de vida que tienen estas personas pues, son hasta los 40 y tantos. Pero pues hay muchos que llegan a vivir más que los papás o que incluso pues también son personas que trabajan normal como cualquier otra, o sea que el retraso o la afección no fue tan grave y solamente tienen la manifestación física, pero pues ellos trabajan como cualquier otra persona, ¿sí?
Y esto generalmente ocurre en gametos que ya son muy viejos, por ejemplo. Por eso es que el ser añoso es un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de Down. Otras anormalidades de la no disyunción puede ser en los cromosomas sexuales, como es el caso del síndrome de Klinefelter, que es una condición trisómica que es causada por un cromosoma X extra en el hombre y produce individuos XXY. Tales personas generalmente tienen testículos subdesarrollados, no son capaces de reproducirse y pueden presentar retrasos mentales o pueden ser también normales. De hecho, hay una película en la que se trata de una persona que tiene una forma muy leve del síndrome de Klinefelter y y en esa película se supone que pues el señor se va a estudiar por otra cosa y descubre que, según le enjaretan un hijo al señor y va a hacerse un estudio y él ya era casado. O sea, pero él no era que haya estado de loquillo, sino que él iba en la carretera y vio una señora que estaba teniendo un hijo, bueno, que tenía un problema en el carro y ya luego le dijo, es que estoy teniendo un hijo. Y ya, pues fue a dejar a la señora al hospital y como él la registró, pues le dejó su número y todo. Entonces le hablaron a su casa para decirle que ya había nacido su hijo y cuando llega a su casa, pues se la arman. Porque le dicen, no, oye, ¿cómo crees? Y dice, no, es que en serio no es mío. Te juro que yo iba a otra cosa y no sé qué, y me la encontré ahí y yo la ayudé. Y ya cuando van a buscar a la señora, pues no logran encontrar su dirección. Y ya después lo que hace es que lo llevan bueno, él va con un doctor para pues que le hagan el examen de ADN, pues para que comprueben que no es de él. Y ya, pues el doctor le dice, cuando va a recoger los resultados, le dice, no, pues es que ahora sí que aunque usted quisiera, no podría tener hijos, porque tiene usted síndrome de Klinefelter. Y ya le explica qué es, y le dice, ellos no pueden tener hijos porque tienen un cromosoma de más, entonces no quedan bien los espermatozoides y son infértiles. Pero él ya tenía, según, una hija con la señora, ¿no? Entonces, pues ya se la voltea y se da cuenta que la hija que tiene ni siquiera, bueno, o sea, él la crió, pero no es el padre biológico de esa criatura. Y ya, pues él se la voltea a la mamá, empiezan a pelear y ya. Pues más o menos está buena esa peli. Si algún día la quieren ver, no, déjenme, les paso el nombre. Pero se trata de eso. Y pues ya, chicos, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase y nos vemos mañana para su examen, ¿vale? Mañana se va a ver examen. Profe, una pregunta. Dime. Cuando pasó lista yo no estaba. No pasé lista hoy. Ah, Bueno, ¿eso era todo? sí. Bueno, cuídense. Bye. Gracias, profe. Bye.